biografía de la red social Twitter dices en asombro o escribes en asombro constante frente al poder de lo colectivo. ¿Cuáles han sido tus principales momentos de asombro y por qué? Cuando yo retorné de Argentina, fue en diciembre del 2016, yo encuentro un ambiente de mucha resignación. La mayoría de mis compañeros de militancia, personas involucradas en distintos espacios de reivindicación medioambiental, de género, se sentían, no sé, había como una especie de sentimiento generalizado de derrota. Y veníamos de un momento en el que el PLD había ganado unas nuevas elecciones cuando se habían hecho públicos distintos casos de corrupción administrativa que no habían tenido respuesta. Se estaba evidenciando que había una acumulación de poder muy grande que tenía implicaciones para la democracia dominicana. Y creo que ese sentimiento de derrota fue un bajón para mucha gente. Y poco después se hace público el caso Odebrecht, el escándalo Odebrecht, y varias compañeros de militancia dicen, tenemos que reaccionar. No es verdad que algo así pueda quedar impune, que un robo tan grande a nuestros recursos públicos pueda quedar impune. Y recuerdo que 2 o 3 días después que sale el escándalo de Odebrecht, Jonathan Liriano, Carlos Pimentel, María Teresa Cabrera, varias compañeros hacen un grupo de WhatsApp y exponen esa preocupación y nos motivan a actuar. Se empiezan a hacer las primeras reuniones. Se nos ocurre la idea de hacer una marcha el 22 de enero de ese año. O sea, estamos hablando de a un mes de que surge el escándalo y nunca imaginábamos que iba a tener ese impacto. O sea, nunca imaginábamos que esa convocatoria, que ese llamado a la sociedad iba a generar ese apoyo tan masivo. ¿Te refieres a la Marcha Verde? Me refiero a la Marcha Verde, definitivamente ese 22 de enero del 2017. Y yo creo que, o sea, insisto mucho en ese tema de la participación social, porque de verdad he sido testigo de que es transformadora, de que nos regala libertad. O sea, he sido testigo de eso. Y yo creo que ese fue, sin lugar a dudas, uno de las experiencias que más me marcó. Decía asombro constante porque ese proceso de Marcha Verde fue un proceso de 2 años, 2 años y medio, en el que lo que sucedía siempre superaba las expectativas. Y eso nos motivaba, yo creo, a seguir luchando, a seguir dedicando noches, madrugadas a eso, porque todas y todos teníamos nuestro trabajo, teníamos un montón de compromisos, pero involucrarnos en esos procesos organizativos, comunicacionales, vinculados a Marcha Verde, era dedicar tiempo, era sacrificio, era a veces restar tiempo a la familia o a otros ámbitos de la vida. Y valía la pena. O sea, cuando veíamos que había que se involucraba tanta gente, que había un nivel de colaboración tan grande, que siempre la realidad superaba las expectativas, nos motivaba a continuar, hacía que todo valiera la pena. Y en un momento determinado vimos en un grupo de compañeros, vimos que frente al silencio de este reclamo tan masivo, tan contundente de la sociedad dominicana, y frente a la indiferencia de muchas y muchos en espacios de toma de decisiones, era como una urgencia, una necesidad imperiosa que motiváramos candidaturas alternativas.
con otro tipo de principios, con otro tipo de motivaciones para hacer política. Y yo creo que también fue muy gratificante y fueron momentos que, como me decías, o sea, me asombraba frente al poder de lo colectivo ver que candidaturas jóvenes con un perfil totalmente distinto, con una propuesta totalmente distinta a la tradicional, con una forma de hacer política atrevida, porque implicaba una ruptura bastante clara con las prácticas tradicionales de la política dominicana. Y ganaron abrumadoramente. Mario Sosa ganó abrumadoramente, fue el regidor más votado. José Horacio Rodríguez ganó abrumadoramente. Y eso me deja como aprendizaje que querer es poder, que cuando el corazón está puesto en el lugar correcto y ponemos las horas, ponemos el trabajo, se logra, es posible, siempre es posible. ¿Sientes que hay suficiente juventud involucrada en lo colectivo? Siento que cada vez más. Marcha Verde, éramos muchas y muchos los jóvenes involucrados en esos procesos y ahora alrededor del tema, por ejemplo, del reclamo, de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. He visto que en esta ocasión se han involucrado muchas y muchos más jóvenes que antes. Vi en las elecciones pasadas como muchas personas jóvenes que nunca se habían involucrado en nada relativo a la política electoral, estuvieron en primera fila y fungieron como observadores y observadoras. Participaron en este colectivo que felicito inmensamente de Guardianes de la Democracia, y presentaron candidaturas, se presentaron muchas candidaturas jóvenes también. Entonces creo que sí, creo que cada vez más hay una mayor participación de las y los jóvenes en la construcción de lo colectivo. Si te diéramos una varita mágica para solucionar 3 asuntos que se han venido reclamando desde los colectivos y las colectivas, ¿cuáles serían? Salud pública de calidad para todas y para todos, sin exclusiones. Educación crítica, digna, de calidad para todas y para todos, sin exclusiones. Y mayor igualdad de género, que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades. Y eso implica también que se elimine, si tuviera una varita mágica, si fuera con el chasquido de un dedo, que no haya violencia de género en todas las expresiones que se manifiesta la violencia de género. Entonces vamos en orden inverso de tu varita mágica. Primero el tema de la igualdad de género. Yo creo que uno de los temas que recientemente han ocupado más la palestra, precisamente por el Día Internacional de la Mujer, es el tema de las 3 causales. ¿Cómo notas que va el asunto a nivel congresual y a nivel, digamos que a nivel del pueblo, de la gente, abogando por la causa? Me preguntas primero por lo congresual. Siento que nuestros legisladores y legisladoras están siendo bastante esquivos con el tema, y es decepcionante eso, porque sabemos que hay personas con posiciones muy claras. O sea, a tantas y tantos le hemos preguntado de forma directa y nos dicen, estamos de acuerdo con las 3 causales.
Estamos completamente de acuerdo. Recientemente, ayer le preguntaban a la diputada Lilia Alburquerque cuál era su opinión, y ella se mostraba esquiva sobre cómo iba a votar en la Comisión de Justicia. Ella forma parte de la Comisión de Justicia, que está viendo ahora mismo el proyecto de ley del Código Penal, donde se están discutiendo las 3 causales. Y ella decía, bueno, todavía no se ha tomado una decisión, vamos a ver qué pasa. Pero cuando le preguntaban, pero usted, ¿cuál es su posición particular, personal? Ella decía, no, yo como mujer estoy de acuerdo con las 3 causales. Y es la posición del presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y de muchas legisladoras y legisladores. Entonces nos preguntamos, yo me pregunto, ¿por qué la evasión? ¿Por qué la postergación? ¿Crees que le tienen miedo a los sectores conservadores? Si es así, entendería que es un miedo injustificado, porque se ha mostrado, o sea, hay pruebas de sobra de que ese supuesto costo político de los sectores conservadores, ultraconservadores, no es tal. Vemos como quienes han respaldado este tema en el pasado, quienes han votado a favor de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal en el pasado, o han sido reelegidos en el Congreso o han pasado de la Cámara de Diputados al Senado. O sea, hemos visto como algunas de estas personas que han asumido esto como bandera, en el caso de Gloria Reyes, por ejemplo, era diputada y ahora es una dirigente política en su partido con muchísimo respeto, con muchísima influencia, y que ahora mismo está dirigiendo una institución súper importante para el país y haciendo una tremenda labor ahí, con mucho reconocimiento social, además mucho respaldo social. Hemos visto cómo en un momento determinado el presidente Danilo Medina observó el Código Penal y luego fue reelegido en el 2016. Entonces, Luis Abinader dijo que apoyaba las 3 causales y sus niveles de aprobación siguen siendo muy altos. Ese costo político no es real, no está. Entonces, si es por eso, si ese es el miedo, es injustificado, y creo que les diría simplemente que no tengan miedo, que es momento de dar el paso. Pero por otro lado, el temor al costo político no debería ser, no debería jugar ese rol en esta decisión, porque es una decisión que implica la protección o desprotección de derechos fundamentales de más de la mitad de la población dominicana. Y los legisladores y legisladoras tienen un rol que jugar ahí. O sea, como congresistas, su rol es proteger nuestros derechos, que el Congreso emane legislaciones que proteja los derechos de la gente y que garantice mayor bienestar para la sociedad dominicana. Entonces, eso es lo que debería primar ante todo. Pero más allá de eso, el miedo a ese costo político es injustificado, es irreal. Y con respecto a lo que preguntaba sobre el apoyo social, la gente cada vez más habla de este tema. O sea, en primer lugar, desde 2018 vemos como las encuestas muestran que hay una favorabilidad hacia las 3 causales. Son pocos los casos en los que se le explica a la gente de qué se trata y no están de acuerdo, porque es una cuestión de humanidad, es una cuestión muy básica. Y cuando cualquier persona se pone en esa situación, se coloca en esa posición, entiende que debería tener la oportunidad de decidir por su vida, de decidir por su salud, de decidir por su dignidad. Pero más allá de las encuestas, nunca había visto tanta gente expresar públicamente su respaldo no solo al tema de las 3 causales, sino a la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Creo que hay una comprensión mucho mayor que hace algunos años del tema, de qué es que estamos hablando, de las implicaciones, de cuáles son las consecuencias de la penalización absoluta sin reconocer excepciones. Y también creo que la mayoría de la gente entiende, o quienes se involucran en estos debates entienden que una ley especial
o cualquier otra alternativa que no sea la inclusión de las causales en el Código Penal ahora mismo no es viable. No es viable porque esta es la oportunidad, porque esta es la ley que define lo que es delito y lo que no es delito, y porque este tema precisamente ha sido el punto de discusión principal en la aprobación del Código Penal. Si se posterga, no sabemos qué tiempo más se vaya a demorar, y esas consecuencias, esas implicaciones que están ahí van a continuar costándole vidas a niñas y mujeres, desprotección de su salud y desprotección de un derecho fundamental, que es un principio constitucional que nadie nos puede negar, que es la dignidad, el derecho a la dignidad. En toda esta labor de activismo, y lo tengo presente particularmente hoy porque hace 2 días de este momento en que grabamos fue la manifestación por las causales, y he notado cuán agresiva se ha vuelto la crítica o incluso los mensajes de odio que se reciben cuando una hace un reclamo social que entiende justo y válido como las causales. ¿Cómo manejas el tema de ese tipo de ataques? Hay que nombrarlo, o sea, esto es violencia. Es una expresión más de la violencia de género. Esos insultos, esas ofensas, ese irrespeto sin considerar el daño que le pueda hacer a otra persona, es violencia, es impunidad con la que se insulta. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que somos, en muchos casos, mujeres quienes estamos haciendo este reclamo, porque también hay hombres haciendo este reclamo, pero yo siento que son mucho más feroces los ataques contra las mujeres que reclamamos por nuestra vida y reclamamos por nuestra salud. Me doy cuenta que son las mismas personas, y en muchos casos bots, muchas cuentas falsas en redes sociales, que habría que ver de dónde salen. Pero ¿quién las contrata? ¿Quién las paga? ¿Quién las paga? ¿Quién se beneficia? Así es, habría que ver eso, pero muchas cuentas falsas también dedicadas a ofender, a herir. Pero yo creo que hay que verlo como lo que es. Son protectores de un sistema desigual, violento, machista, que por cuidar sus privilegios se atreven a cualquier cosa. Entonces, trato de que no me afecte y lo veo como una señal de que avanzamos, de que estamos avanzando. Y a quienes les afecta a sus privilegios, pues reaccionan. Entonces, creo que esto es parte de eso que hablamos del poder de lo colectivo. Me da muchísima fuerza ser parte de espacios de mujeres que nos apoyamos constantemente, que nos contenemos, que nos recordamos continuamente que no estamos solas, pero sobre todo, a mí en mi caso, que me inspira muchísimo. O sea, yo miro a mi alrededor y veo a tantas mujeres, algunas que tienen décadas en estas luchas y otras que están empezando a involucrarse, pero que tienen tanto para ofrecer, que tienen tanto para aportar, y que se han ganado inmediatamente mi admiración y mi respeto. O sea, de quienes aprendo día tras día, y quienes frente a estos obstáculos, ataques, ellas responden con más fuerza y más energía, y a mí eso me revitaliza y me dice, me reafirma que vale la pena luchar. En las elecciones pasadas formaste parte de un grupo
que en algún momento algunos de sus integrantes llegaron a describirlo de la siguiente forma: juntos pero no rebrujados, izquierdistas, derechistas, ultraderechistas contra el PLD. ¿Había alguna razón por la cual se unieran personas ideológicamente tan disímiles? ¿Y por qué contra un partido en específico? Como comentábamos antes, creo que un grupo político logró hacerse de mucho poder a través del uso de recursos públicos, a través de garantizarse a sí mismos impunidad, y eso se volvió una retranca para la institucionalidad democrática del país, y para que los procesos de participación de la ciudadanía, los pocos procesos en los que las ciudadanas y ciudadanos nos involucramos en lo político, como las elecciones, fueran muy desiguales. Entonces, yo creo que en estas elecciones pasadas requirió de una articulación social y política lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a esa concentración de poder. La coalición democrática se formó también alrededor de una idea, no solamente de sacar al PLD del poder, sino generar ese espacio de articulación alrededor de compromisos concretos. Y creo que eso es como parte del aporte que hace la coalición. Cada uno de los partidos que se sumaban a la coalición tenían que firmar esos compromisos que involucraban una justicia independiente, que involucraban trabajar para el fortalecimiento de esa institucionalidad democrática, que involucraban generar legislación y políticas públicas, por ejemplo, para reducir la desigualdad de género, para la protección del medio ambiente. O sea, tenía distintos aspectos esos compromisos que fueron firmados. Ahora, que yo sí siento que falta, luego de pasar estos procesos, es fiscalización. Siento que ese documento de compromisos es muy bueno, es tremendo, pero ahora se hace necesario que empoderemos como a una mayor parte de la sociedad de esos compromisos que se firmaron ahí, y le involucremos en el proceso de vigilancia ciudadana. O sea, de monitoreo, de garantizar que por quienes votamos lo hagan bien, que cumplan lo que prometieron. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Abogar por la salida del Partido de la Liberación Dominicana, como has manifestado que se incluía, digamos que entre los objetivos de reducir esa inmensa cuota de poder que había habría garantizado, por ejemplo, la impunidad para muchos gobernantes o miembros de la clase gobernante, implicaba, por tanto, en alguna medida, trabajar para el triunfo del partido contrario, que era el PRM, y por lo tanto el partido que hoy es partido de gobierno. Habiendo trabajado en ese sentido, con lo que va de gobierno, ¿cómo valoras el gobierno de Luis Abinader? Creo que son condiciones bastante adversas en las que les ha tocado gobernar. Estamos en medio de una pandemia que ha devenido también en crisis económica profunda. Siento que en algunos aspectos han hecho un trabajo formidable. O sea, somos uno de los países del continente que está a la vanguardia en la aplicación de las vacunas, y creo que eso hay que reconocerlo, hay que felicitarlo. Me parece que en ese aspecto lo asumieron como un pilar, como un compromiso importante de este gobierno, y está rindiendo sus frutos. Se comprometieron con garantizar personas independientes al frente del Ministerio Público, y eso también se está haciendo. Tenemos hoy una Miriam Germán como Procuradora General de la República, que está dando cátedra de cómo se deben hacer las cosas, y eso es muy valioso. Hay otros aspectos en los que creo que pudiera ser mucho mejor. Entiendo que
que se han colocado en algunas posiciones de toma de decisiones, personas vinculadas al sector empresarial, que tienen intereses muy concretos relacionados a la labor de la función pública que ejercen. Entonces ahí hay una contradicción que podría ser, que no necesariamente tiene que implicarlo, pero podría ser lesiva para la democracia. Hay un conflicto de intereses. Y particularmente, puntualmente con este tema de las 3 causales, por ejemplo, me siento sumamente defraudada. Porque es un tema con el que había un compromiso muy claro. El PRM como partido lo había asumido como posición oficial desde el 2016 y lo ha venido reiterando como partido. El mismo presidente Abinader en su programa de gobierno identificaba la penalización total como uno de los principales problemas para las mujeres en República Dominicana. Y había expresado públicamente su respaldo a las causales. Entonces, que ahora se busque alguna especie de bajadero para eludir esa responsabilidad, ese compromiso, es algo que decepciona muchísimo. Y yo, no sé, tengo la expectativa, tengo la esperanza de que con todas estas expresiones de respaldo que evidencian que van a tener apoyo social de dar este paso, o sea, no les vamos a dejar solas y solos. Entonces, tengo la esperanza, tengo la expectativa de que van a escuchar, de que van a hacer lo correcto y de que van a garantizar que se legisle y que se proclame una ley que sea a la medida de lo que necesita la sociedad dominicana, a la medida de lo que necesitan las niñas y mujeres y que garanticen la protección de nuestros derechos fundamentales. 3 preguntas para terminar. La primera, ¿veremos a Natalia Mármol aspirando a un puesto electivo? No creo. Pero sí quiero involucrarme muchísimo más en la política electoral. Luego de esta experiencia pasada, voy entendiendo que en este sistema, como funciona aquí en República Dominicana, debe ser a través de un partido. Pero realmente no he definido el camino, es una reflexión que tengo pendiente, es una reflexión en proceso, pero veo que hay personas muy buenas en varias de las organizaciones políticas que existen ahora mismo. Y lo que sí estoy sumamente segura es de que quiero trabajar como pueda, aportar como pueda para que más personas con un perfil realmente comprometido con la democracia, con el cumplimiento de la ley, con la igualdad, con la justicia, lleguen a espacios de toma de decisiones, porque definitivamente es súper necesario. Siempre cerramos estas entrevistas con 2 preguntas acerca del futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana? Trato de hacer lo mejor que pueda. Y en el camino me voy dando cuenta de que cometo muchos errores, de que muchas cosas las pude haber hecho mejor. Pero siempre que esos errores, esa metida de pata, sirven como aprendizaje, entiendo que valió la pena, que no está mal, que no tengo que ser tan dura conmigo misma. Y nada, ver cómo desde mis posibilidades, desde mis capacidades, desde las condiciones que tengo en un momento determinado, puedo contribuir a lo que entiendo que es justo y que es necesario. ¿Cómo te imaginas el futuro? Me imagino un futuro en el que cualquier niño o cualquier niña tenga derecho a soñar. Y a perseguir esos sueños. Y eso implica una responsabilidad del Estado muy grande. Esto no es tan abstracto, así, romántico, poético, como yo lo estoy diciendo. Esto implica una responsabilidad grande del Estado dominicano de garantizar las condiciones para que ese niño o niña tenga ese derecho a soñar. Pero yo creo que eso es posible. Yo
creo en una sociedad en la que una niña diga yo quiero ser presidente y puedo ser presidente. Creo en un futuro en el que no tengamos miedo a expresarnos libremente, porque creo que todavía queda cierto efecto residual de la dictadura, tanto de Trujillo como de esos 12 años de Balaguer, donde hubo muchísima censura, muchísima represión, y que la falta de políticas de memoria histórica en República Dominicana y la falta de procesos de justicia histórica, que es de donde heredamos también esta impunidad tan naturalizada en la sociedad dominicana, hacen que sea más difícil superar las consecuencias de esa dictadura en la cultura dominicana. Entonces, a veces se expresa como un empleado que no pueda decirle a su jefe, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. O a veces se expresa en una ciudadanía que teme decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo te demando a ti, mi representante, porque el poder da miedo. Entonces, nada, creo en eso, en una sociedad donde expresarnos libremente sea más fácil. Y creo en una sociedad con mucho mayor participación política, en la que se continúe desestigmatizando, porque creo que se ha avanzado bastante, pero que todavía falta un trecho para comprender que la política va mucho más allá de lo electoral, pero que también la política electoral puede ser hermosa porque puede ser transformadora, porque puede ser ese camino para lograr esa sociedad que soñamos, que queremos, que deseamos, pero que también entendamos que la política va mucho más allá de lo electoral. Es lo que hacemos como colectivo, como sociedad, que termina afectándonos a todas y todos. Entonces, nada, una sociedad en la que nos involucremos más políticamente. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti. ¿Quieres mejorar tu educación financiera? Las cápsulas educativas que ha preparado nuestro equipo y el Banreservas son para ti. Encuéntralas en el enlace debajo.